Quiero hablarles de un tema que creo que ha sido una de las lecciones más importantes de mi vida personal, y considero que en el momento en que logré entender esta verdad en particular de las Escrituras, se me quitaron un montón de cargas en la vida. Y las quiero compartir con usted porque la palabra de Dios no hace acepción de persona. Lo que funciona para uno, funciona para todos, porque la palabra de Dios es para todos. Amén. Le he titulado a este mensaje: ¿en quién tienes tus expectativas? Voltea a su vecino y hágale esa pregunta. Pregúntele: ¿en quién tenés tus expectativas? Considero que la respuesta a esa pregunta determina muchísimo el éxito o el fracaso de nuestras vidas. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿En quién tenemos nuestra expectativa? ¿En quién creemos que nos va a amar? ¿En quién creemos que nos va a salvar? ¿En quién creemos que nos va a abrir puertas? Todo eso determina en gran manera cómo vamos por la vida. Si vamos de decepción en decepción o si vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lamentablemente hay una tendencia humana a querer esperar en aquello que se ve la respuesta para nuestra vida. Como nuestro Dios es un Dios que no está a la vista de nuestra, muchas veces batallamos con nuestra fe en esperar la respuesta de Dios, en esperar a que Dios se haga presente en nuestras situaciones, y lo que hacemos es echar mano de lo primero que tenemos, que generalmente son las relaciones, ya sea románticas, de amistades. Tocamos puertas con personas solamente para darnos cuenta de que en la experiencia muchas veces esas personas que buscamos, en vez de ayudarnos, más bien nos decepcionan. Y Dios conoce todo esto. Dios conoce acerca de esta lucha humana que tenemos, de que tenemos o ponemos expectativas en otras personas. Y por eso hoy les quiero contar una historia que es bien interesante en la Escritura, y cómo Dios le manda un mensajito a un rey en particular para que aprendiera que no debía de ser una persona que estaba esperando en que otros lo salvaran. Y este se llama el rey Ezequías. Su historia usted la va a ver generalmente reflejada en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 20. Ezequías es un rey espectacular. Venía de un padre que había sido un mundano de primera categoría, malísimo. Un hombre que puso altares en todo Israel, hizo que adoraran a gente. Bueno, venía de un padre perverso. Y él toma el reino una vez que su padre muere, y resulta que él comienza a reinar como una persona joven, pero en algún momento de su reinado él se encuentra con los rollos de la ley. Y cuando él comienza a leer, cuando él comienza a explorar, se da cuenta de que Israel está a punto de ser castigado nuevamente por Dios, porque los pecados que estaban escritos en el libro de la ley que no se deberían de cometer, Israel lo cometía. Así que él hizo una de las cosas más inteligentes que todo ser humano que reconoce puede hacer, y es humillarse ante Dios, y mandó a deshacer todo lo que su papá había hecho. Todos los altares los mandó a quebrar y hizo una reforma espiritual en Israel. Prueba de que no importa quién sean nuestros padres, uno siempre es responsable del rumbo espiritual que le da a su vida. Hay personas que dicen: no, es que yo soy así porque me enseñaron a ser así, mi papá me hizo así, o yo soy así porque aprendí estas costumbres de mi mamá. Pero la historia del rey Ezequías muestra cómo uno puede venir del peor personaje habido y por haber de la historia en relación a la maldad, y sin embargo tener una independencia espiritual para hacer lo correcto.
Lamentablemente, después de él también su hijo fue uno de los peores reyes también de Israel, que él es el papá del rey Manasés, que ustedes ya les hemos contado la historia del rey Manasés en algunas ocasiones, de cómo Manasés fue de los peores, de los peorcitos, pero al final, después de haber tenido un escarmiento de parte de Dios, se compone y termina su vida bien. Pero hoy vamos a hablar de Ezequías. Ezequías, la gran mayoría de las historias que hay de él en la Biblia, se ve como es un hombre que verdaderamente buscó a Dios. Pero como le pasaría a cualquier persona en la vida, su reinado no estuvo, aunque él estaba haciendo la voluntad de Dios, no estuvo ausente de problemas ni de enemigos. Así como cuando usted hace la voluntad de Dios, no crea que su vida va a tener ausencia de problemas o de enemigos. Ezequías también se vio amenazado por una gran propaganda, o no una gran propaganda, pero era un rey que había salido, el rey de Asiria, había salido a querer conquistar absolutamente todo, tenía, ¿verdad?, intenciones de expansionismo de su reino, quería hacer de los asirios un reinado. Y entonces el ejército asirio era liderado por el rey Sennacherib. Sennacherib llega y le manda a decir a Israel que se aliste, que no va a quedar nadie que se le oponga con vida. Este era un ejército que había tenido éxito en todos los lugares donde había llegado. Donde llegaba, conquistaban, hacían atrocidades, la gente le temía horriblemente y le mandan a decir a Ezequías que se aliste, que se rinda, que no le ponga resistencia, que de hecho le manda a decir ni siquiera el Dios de tus padres va a poderte salvar de esto. Entonces el rey Ezequías, como lo haría cualquier otro ser humano, que está viendo que un ejército terrible lo está amenazando, se llena de temor. Un hombre de Dios, pero lo normal, se llena de miedo. Y lo primero que él hace es pensar con quién se puede aliar para poderle hacer frente al rey Sennacherib. Ay, me cuesta ese nombre, Sennacherib. Él piensa, ¿con quién me voy a aliar? Y entonces la primera persona que se le viene a la cabeza es: me voy a aliar con Egipto. Porque Egipto, entre todos los ejércitos de la zona, era uno de los más que podía, ya juntándose con otro, hacerle frente a semejante amenaza. Entonces él comienza a buscar la manera de aliarse con el rey de Egipto, cuando Dios, a través del profeta Isaías, le manda un mensaje al rey Ezequías. Y ese es un mensaje que le animo a apuntar y quitar su nombre, el nombre de Ezequías de allí, y ponerse el suyo. Porque aunque está escrito para este rey, es útil para nosotros también. Y el profeta Isaías se va donde este hombre y le manda un mensaje de parte de Dios. Mira qué bonito el mensaje que él recibe de parte de Dios. Escuchen esto, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo a pecado. Y luego dice: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Y luego dice en el verso 7: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos.
En este pequeño mensaje Dios le manda a decir al rey Ezequías: no haga eso de buscar ayuda o de refugiarse en el rey de Egipto, porque lo que va a encontrar allí va a ser una serie de consecuencias para su vida que después lo va a dejar en vergüenza. Y se lo manda a decir con el con el profeta Isaías, que era un profeta probado de la época, para que la palabra tuviera peso. Y en estos versos el Señor le dice al rey Ezequías las cosas que suceden cuando uno pone su confianza en brazo humano. Se las voy a enumerar. Número 1, ¿verdad? ¿Qué le pasa al que espera demasiado de otras personas? Cuando uno es alguien que está esperando que otro ser humano lo salve, lo ame, lo haga sentir lleno, lo haga sentir valioso, importante. ¿En qué termina un tipo de persona que tiene esas expectativas? Número 1, añade pecado a pecado. Añade pecado a pecado. Mire lo que le dice Isaías al rey Ezequías: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo. ¿Cuántas veces cuando queremos un consejo, en vez de correr al Señor y a su palabra, corremos? Y mucha gente, mire, hay aún cristianos de que cuando necesitan saber algo, ¿sabe para dónde se van? Para el que le lee las cartas, van a consultar a los horóscopos, van a consultar todo este tipo de cosas, porque necesitan una respuesta, necesitan un consejo para guiar su vida. Y todavía hay personas que se sientan en las iglesias y todavía van a consultar a adivinos y cosas para agarrar consejo, para saber qué dirección van a darle a su vida. Entonces, mire lo que dice aquí: corren para tomar consejo, pero no de mí, dice el Señor, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Y qué es lo que hace uno? Añade pecado a pecado. Generalmente los seres humanos no nos damos cuenta que cuando corremos hacia personas que no tienen a Dios en su corazón, casi siempre vamos a terminar afectados por el pecado de esas otras personas. Nos van a alcanzar. Lo segundo que le sucede a las personas, nos sucede cuando tenemos demasiada esperanza en otro, es que tarde o temprano vamos a ser víctimas de la vergüenza. Vamos a quedar avergonzados. La Biblia dice: todo el que creyere en Él no será avergonzado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestras expectativas en otro ser humano, ponga un reloj de arena y dele vuelta. Y es cuestión de tiempo para que esa persona le haga pasar vergüenza a su vida. Ya sea que le saque en cara lo que hizo por usted, ¿verdad? O que tarde o temprano agarre algo de su intimidad, de su vida, y lo exponga. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Mire lo que dice acá: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ahora veamos verso 3, dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará ¿en qué? En vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, en vergüenza. ¿Sabe? A las chicas adolescentes les ha pasado mucho esto, que confían en chihuincitos adolescentes igual que ella, que le dicen que sí, que la aman, y le dicen: mándeme una foto. Y ahí le manda la foto a las muchachitas, para después el bandido agarra la fotito de las nenas y las exponen, las hacen pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque no confiaron demasiado en alguien que creyeron que no las iba a traicionar. Pero ahora podemos entender por qué las jovencitas son
les falta experiencia, a los jóvenes les falta experiencia. Pero cuando uno ya es un adulto, hermanos amados, ya la cosa tiene que cambiar y uno no puede ser una persona tan inocente como para confiar su desnudez, confiar sus preocupaciones, confiar sus intimidades en cualquier persona. Dice la Biblia, la fuerza de Faraón se cambia en vergüenza, y por eso cuando confiamos en los seres humanos terminamos avergonzados. Nosotros tenemos que entender algo de la condición humana. Esto está descrito desde Génesis capítulo 6, verso 5. Mire cómo es la naturaleza humana. La naturaleza humana es así. Mire lo que dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Mucha en la tierra, y que todo designio, diga conmigo, todo, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Mira, amados hermanos, estamos hablando de un pasaje que es el que detona el primer diluvio, primer juicio de Dios universal en la tierra. Una época donde no habían redes sociales, donde no habían todos los sistemas elaborados de corrupción, de droga, de pornografía, ni nada de eso. Probablemente los seres humanos en relación a la maldad pudiéramos decir que estaban en sus estados menos perversos. Y sin embargo, desde aquellos tiempos, las escrituras dicen que todo lo que la gente pensaba era solamente, continuamente, dice, lo malo. ¿Qué nos hace pensar ahora en que podemos confiar en personas, en seres humanos del siglo? Este es que es el siglo XXI, ¿verdad? Ya estamos en el XXI. Que me acuerdo de la serie de Buck Rogers. ¿Cuántos la vieron? Buck Rogers en el siglo XXI. ¿Alguien la vio? Nadie. Se la perdieron, porque ni en YouTube está ya. En pleno siglo XXI, ¿usted cree que si eso estaba ya en los primeros siglos de la humanidad, ahora la gente es bien pensada, bien intencionada, bien? No, amados hermanos, nos equivocamos. Las escrituras dicen, todo pensamiento era malo. Y mire lo que dice primera de Pedro 4:18. Este es un pasaje bien importante. Mire lo que dice: si el justo con, ¿qué dice? Dificultad se salva. O sea, ni nosotros. A veces uno dice, ay, pero es que ese hermano es una dulzura. Mire usted qué cosa más linda que es, ¿verdad? Es una persona. Y de repente el hermano, dulzura, ¿verdad? También tiene su lado oscuro. Y esa es la condición real de la humanidad. El justo dice, con dificultad nos salvamos. Entonces usted puede entender por qué es una verdadera mala apuesta que uno tenga tantas expectativas de otras personas. Si usted está apostando a que otra persona lo va a salvar, a otra persona lo va a redimir, otra persona es la persona que lo... Mira, amados hermanos, está apostando para perder. Mire lo que le dice también a Ezequías el Señor: que las personas que confían en otros van a experimentar confusión. Leamos lo que dice la última parte. Dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, ¿en qué? En confusión. Yo creo de que una de las tragedias más grandes de la vida es andar persiguiendo a gente confundida, andar tomando consejos de gente que está confundida.
Hay personas que propagan su confusión como que si fuera sabiduría. Y mucha gente la cree. Ponen y apuestan su vida en eso. Y andan confundidas. Malos consejeros. Aún muchas veces dentro de la familia recibimos consejos de personas que andan enredadas y nos enredan más a nosotros. Y se cumple lo que dicen las escrituras: ciegos, guías de ciegos. Así está la humanidad hoy en día. Ciegos guiando a ciegos. Entonces uno viene y comienza a entregarse, uno comienza a tener expectativa para al final terminar confundidos, porque pusieron sus esperanzas, pusieron sus expectativas en el lugar equivocado. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3, versos 14 y 15. Hablando de la sabiduría humana. Dice: pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. ¿Y qué más dice? Y diabólica. Muchas veces le estamos prestando el oído, queriendo tomar consejo de personas que la sabiduría que ellos están declarando, dice la Biblia, es terrenal, animal y diabólica. Mire eso. Entonces, número 4, cuando uno pone demasiado su confianza, demasiadas expectativas en otros seres humanos, usted va a recibir ayuda en vano. Mire lo que le dice Isaías a Ezequías. Le dice: ciertamente Egipto en vano, ¿y qué más dice? E inútilmente dará ayuda. Ayudas en vano. ¿Cuántas veces usted ha tocado puertas, verdad? Y usted dice: esa persona tiene un gran conecte y esa persona es la que me va a ayudar a meterme allí. Y usted va seguro que esa persona lo va a ayudar, y la persona vaya a hacer su intento y ¿sabe qué? No lo logra. ¿Por qué? Porque es solamente un mortal más. Su ayuda es vana. Y así nos pasa, tocamos puertas en ayuda vana. Mire lo que dice Salmo 127:1, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Mire, si Dios no está metido en su proyecto, si Dios no está metido en su problema, usted puede ir donde quiera ir. Usted puede tener el contacto que usted quiera tener. ¿Y sabe qué va a hacer eso? En vano. Va a ser ayuda en vana. Si el Señor no edifica, dice: en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no vela la guardia, la ciudad en vano vela, ¿qué dice? La guardia. Entonces, con esto no le quiero decir, nunca le pida ayuda a nadie, nunca anda buscando a nadie. No, se trata de poner expectativas y esperanzas. Uno puede tocar puertas donde ciertas personas, pero no con esperanza que esa persona va a abrir esa puerta o esa persona es la que me va a ayudar, sino que Dios es el que abre la puerta. Amén. Dios es el que abre sus puertas. Dios es el que abre su camino y puede usar a una persona o puede usar a otra. ¿Ya? Porque si Dios no usa a una persona, no quiere decir que ya a Dios se le acabaron los recursos para no ayudarlo a usted. Pero hay personas que tocan y entonces una puerta no se le abre y se quedan allí y dicen: Dios no me abrió una puerta. Quizá esa no era la puerta que Dios iba a abrir, pero iba a abrir otra. Pero como estamos tan a la expectativa que sea esa persona que me va a ayudar, que me va a bendecir, que me va a sacar, que me va a hacer feliz, entonces insistimos, y cuando esa fuente se seca, creemos que es Dios.
Ahora, ¿cómo nos volvemos independientes de los hombres y más dependientes de Dios? Porque tenemos que trabajar eso en nuestra vida. Señor, ¿cómo yo hago para ser una persona que dependa cada vez menos de lo que otros me puedan dar, de lo que otros puedan hacer por mí, de lo que otros puedan decir de mí? ¿Sabe? Hay mujeres que solo se pueden sentir bonitas si alguien se los dijo. Ay, qué linda te miras. Por fin alguien me dice que me veo bonita. ¿Por qué no ponerse enfrente a usted de un espejo y decir, ay, qué linda, qué creación más bella la del Señor? ¿Por qué estar esperando a que otra persona lo haga por usted? Nos acostumbramos a ser personas dependientes. Si otra persona no nos dice de que tenemos nuestro valor, que somos inteligentes, nos sentimos brutos. Y así vamos por la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a volver más independientes de estar necesitando esa inyección de insulina, ¿verdad?, espiritual, para sentirnos bien, y nos volvemos más dependientes de Dios? Déjeme darle 3 consejos bíblicos. Número 1, hay que aprender a esperar lo bueno y mejor para su vida solo de Dios. Solo de Dios. Decir, tal vez una persona cerró la puerta, pero no importa, es un simple mortal, pero Dios me va a bendecir. Pero Dios me ama, pero Dios me puso en este lugar. Si estoy aquí es porque Dios quiere. Y poner en el Señor todas sus expectativas. Mire lo que dice acá, Hebreos 11:6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Y no solamente creer que existe, creer que me va a recompensar, creer que recompensa a los que le buscan. Saber de que si yo me acerco a Dios, Dios me va a salir al encuentro y me va a recompensar. Y Dios no es exclusividad de nadie. Mire, una de las cosas que me gusta, una de las frases de las escrituras que me gustan es cuando dicen, vuelvo a mi Dios y a vuestro Dios. Dios es plural, es para la pluralidad. Pero también Dios es su Dios. Es nuestro, pero también es mío. Yo tengo como cristiana una experiencia plural con ustedes. Es nuestro Dios. Pero cuando ustedes no están cerca, Él es mi Dios también. Él está conmigo cuando nadie más puede estar. Es mi Dios. Nos atiende a todos, nos ayuda a todos, pero me ayuda a mí también. Y eso es algo que usted tiene que fomentar en su espíritu. Este es mi Dios. Ya no es exclusividad de nadie. Mire acá también lo segundo que tiene que pasar para que nos desapeguemos de tanta dependencia humana y nos enfoquemos en depender de Dios. Lo segundo es pase tiempo con Dios y su palabra. Mire lo que dice aquí Juan 6:68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? ¿Sabe? Pedro se sentía vivo cuando escuchaba hablar a Jesús. ¿Ya? Su vida va a cobrar un nuevo sentido de vida cuando usted se expone a la palabra de Dios. No va a andar dependiendo de nadie, va a depender de la palabra de Dios. Y de repente usted está en lugares donde no hay nadie con usted, pero usted dice, no, el Señor me dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Sabe? Me va a disculpar si le sueno muy dura, pero una de las cosas que siempre he reflexionado es
¿Cómo un cristiano se puede sentir solo? Es algo que no me hace mucho sentido en la cabeza. ¿Cómo nos podemos llegar a sentir solos cuando hay un Dios que dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Y de repente hay gente bandida que le dice, es que estás sola, yo sé que estás sola, o estás solo, yo sé que estás solo. ¿Sabe? Como cristiano usted debería de saber responder y decir, no, no estoy solo. Como no, yo te miro solo, pues no, no estoy sola. Porque la gente cuando lo ve a uno así, ¿verdad? Dice, presa fácil, está solo. Pero cuando usted declara, no, no estoy sola, no estoy solo, el Señor está conmigo, ¿ya? El Señor está conmigo. Usted, mire, le quiebra a cualquiera que lo quiera agarrar y tenerlo dependiendo de él. Le suelta le tira la cuerda y se la rompe. Ya no lo puede manipular porque usted no está solo ni sola. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. No está solo ni sola. Número 3. Otra de las maneras fáciles que podemos dejar de depender de los hombres y depender más de Dios es la siguiente: ore por las personas y conviértase en alguien que quiere servir y no ser servido. Mire, mientras usted y yo andemos buscando quien nos quiera, quien nos sirva, usted va, amados hermanos, a tropezarse con decepción tras decepción en la vida, porque se va a dar cuenta de algo. Todo el mundo está ocupado en su propia vida. Y casi nadie, a menos que sea un padre, una madre, tal vez un hermano, y con mucha bendición de Dios un esposo y una esposa, si usted tiene un buen esposo y una buena esposa, se va a detener su vida para atender la suya. Entonces, ¿qué nos queda? Estar condenados el resto del tiempo, andar con la mano extendida para ver quién se ocupa de nuestras necesidades, o mejor extender la mano y ser personas que en vez de estar esperando a ver quién me puede dar qué, decir, no, yo voy a servir, yo voy a dar, yo voy a ayudar. Mire, le cambia a uno la vida cuando uno deja de andar buscando quién lo ayude a uno para decir, a ver cómo te ayudo. Le cambia totalmente la vida a uno. En vez de sentirse la víctima, ay, porque es que a mí no me atienden, no me hacen, no me aquí. Decir, espérate, ¿cómo te puedo ayudar? Es hasta más elegante. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, mire que la Biblia hasta elegante nos hace. Aleluya. Mire lo que dice: hay más bendición en dar que en recibir. Cambie el chip de su vida. No espera que otro le diga que lo ama. Empiece a decirle usted a la gente que la ama. No espera que otro lo llame. Ay, nunca me llamaron. Llámelo usted. No espera que otra persona esté adivinando lo que usted quiere. Vaya y haga algo por otras personas. Eso quiebra dentro del espíritu nuestro esa mala dependencia que tenemos de otro ser humano. Y yo le voy a decir algo. Volvamos a Ezequías y ya con esto voy terminando. Ahora sí. Volvamos a Ezequías. Ezequías agarró ese mensaje. Isaías llegó y se lo dijo: mire, no ponga su esperanza en Egipto. Va a salir avergonzado, va a salir confundido,
La ayuda que le van a dar va a ser en vana, porque si el Señor no vela la guardia, la ciudad, en vano vela la guardia, no se meta por allí. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? Obedeció. Dice la Biblia, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 19. Dice la Biblia que Ezequías tomó todas las medidas. Oró, mandó a consultar con el profeta y entonces recibió las amenazas de este rey Sennacherib, pero dijo para sí: vos me estás mandando a amenazar y no es conmigo que te estás metiendo realmente, te estás metiendo con Dios. Y mira las palabras que este Ezequías pronunció, fueron palabras de fe. Amenazame todo lo que querrás, pero el Señor va a estar conmigo. Y mira lo que Dios hizo, cómo Dios honra la fe de Ezequías. Y dice: y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. ¿Quién los mató? El ángel del Señor. No fue el rey de Egipto, el ángel del Señor. Por la mañana, dice, cuando se levantaron, se encontraron que por todas partes había cadáveres. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se fue de regreso a Nínive. ¿Y qué dice la Biblia? Y nunca más volvió. Y ese hombre que estaba amenazando a Ezequías de que se diera por muerto porque ante él nadie quedaba vivo, ¿sabe qué le pasó? 3 de sus hijos lo mataron en la intimidad de su casa. Entonces, amados hermanos, uno puede ver aquí cómo verdaderamente confiar en Dios es la mejor opción que uno tiene. Ahora le quiero dar una de los beneficios de confiar en Dios y dejar de tener tantas expectativas de las personas. Cuando uno hace eso, usted va a liberar a la gente que vive con usted de una carga. También uno libera a la gente de sus expectativas. Cuando usted aprende a ponerla solamente en Dios. ¿Sabe? Una de las relaciones que más me llena, si no es la relación que más me llena personalmente, es la de mi esposo. Pero no me gusta estar todo el día, ¿me amas? Mandándole chat, ¿por qué me amas? Lo voy a sofocar. Y yo digo, para mí Dios me ama y eso está bien, y me ama mi esposo y está también bien. Pero muchas veces hasta en eso agarramos una frénesis ahí, mi amá, ¿por qué? Hasta que la persona se ahoga y ya no te aguanto. Y usted termina alejando a la gente porque le pone tantas expectativas que la termina sofocando, aún a la gente que usted ama. Hay tantos beneficios de soltar y esperar en Dios. Sentirse satisfecho en el amor de Dios. Dios le dijo a Ezequías a través de Isaías: en quietud ustedes van a ser salvos. En quietud. Quitémonos el andar sofocado, corriendo detrás de gente que no debemos correr. Quedémonos quietos y esperemos que el Señor nos venga a salvar. Amén. ¿Cuántos reciben este mensaje en esta hora?